finalmente nos compete a todos, como escuchamos en la plática anterior, ¿quién no tiene un celular? ¿Y quién en su celular no tiene alguna red social? Entonces, no sé si hay niños o adolescentes aquí, pero estoy segura que desde los más pequeños, porque ya les entregamos celulares a los chiquitos para ir a la escuela, para estar al pendiente de ellos, para un poco gestionar esta preocupación de dónde andan, con quién andan, pero añadido a ese dispositivo, pues también hay ciertos riesgos. Entonces, pues, gracias, Pastor, también por permitirme compartir esto. Se ve imponente desde aquí arriba la casa del Señor. Es una responsabilidad y un gran honor poder compartir con ustedes. Si les parece bien, vamos a orar para empezar. Padre amado, te damos muchas gracias esta noche. Primero, Señor, porque tú nos permites el don de la vida. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor y tu gran misericordia, como nuestro creador y diseñador inteligente, tú has puesto, Señor, desde nuestro cuero cabelludo hasta la planta de nuestros pies, un diseño que está destinado a servirte, a honrarte y a glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, permite que a través de las siguientes láminas, donde muy someramente veremos un poco de tu gran creación en nosotros, podamos, Señor, entendidos del don que tú nos das en nuestro cerebro, poder tener acciones contundentes para honrar y glorificar tu nombre siempre. Gracias por este pueblo que está esta noche aquí, Señor, por los amigos que nos visitan y porque, Señor, nuestro deseo no es exhibir ni juzgar absolutamente nada. Nuestro deseo es crecer como la familia en la que tú nos has puesto, para que juntos, como esa familia, Señor, podamos ser la sal y la luz en esta tierra que tanto, Señor, necesita ver cómo se expone tu verdad y tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Yo quiero, antes de exponer estos pequeños conceptos biológicos, empezar con este versículo. Seguramente muchos de ustedes lo reconocen muy bien. Y es un versículo que verdaderamente nos trae al entendimiento de cómo nosotros hemos sido diseñados y formados desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Salmo 139, 13 y 14, si tienen oportunidad de leerlo en sus casas con detalle, se van a dar cuenta cómo el salmista está haciendo este cántico al Señor, de que el Señor conoce absolutamente todo lo que está en nuestro ser. No hay pensamiento, no hay intención de nuestro corazón, no hay un motivo en nuestro ser del cual el Señor no conozca y reconozca muy bien. Y el salmista dice en este versículo específicamente: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y me encanta que termine diciendo: y mi alma lo sabe muy bien. Cada uno de nosotros sabe muy bien que en ese diseño perfecto e inteligente con el que Dios nos creó, está destinado para honrarlo y glorificarlo. Y pues el Señor nos hizo en una arquitectura que, bueno, yo qué les puedo decir, muy emocionante, fascinante, muy inteligente. Cada una de nuestras células, de los millones y millones que conforman nuestro cuerpo, tiene una función muy específica. ¿Y alguien reconoce esta imagen? ¿Qué es? Una neurona, bueno, muchas neuronas, exactamente. Las neuronas son esas celulitas altamente especializadas que están en nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo está constituido de muchas de ellas, pero nuestro cerebro pues es como nuestra torre de control, ¿no? Allí se gestan todos los pensamientos de los que vamos a ir platicando progresivamente. Y estas neuronitas tienen una característica interesante. Si alcanzan a ver, las neuronas tienen unos bracitos. Entre esos bracitos se contactan y hacen una cosa que se llama sinapsis o comunicación. Esos contactos que tienen, de acuerdo a la cantidad de contactos que establecen las neuronas, pues son los que van generando el desarrollo de nuestro pensamiento.
Se dice que cuando nacemos, estas células se van desarrollando desde que estamos en el vientre de nuestra madre, por eso el salmista lo decía con tanta claridad, ¿no? Mi embrión, o sea, desde el momento en que fuimos creados, apunta nuestra creación a ver al Creador. Y cuando nosotros nacemos, se dice que nacemos con alrededor de 100,000 millones de neuronas. Eso es un dato muy interesante. Hace muchos años se decía que las neuronas se pierden y ya se perdieron y ya no hay más que hacer. La realidad es que la evidencia científica dice que estas neuronas pueden seguir haciendo conexiones. Los hombres tienen un 4% más de neuronas que las mujeres. ¿Pero qué creen? Las mujeres hacemos más conexiones sinápticas. ¿Y por qué creen, mujeres, que hacemos más conexiones sinápticas? Porque dicen que platicamos más, que nosotras hablamos mucho. Y entonces las neuronas van creciendo y se van estableciendo muchas redes neuronales a partir de los estímulos. Eso es un dato que debemos de tener en nuestra mente. Vamos a desarrollar mayor cantidad de estas conexiones a partir de los estímulos. Entonces, las que son mamás y papás y, bueno, todos seguramente hemos visto, cuando un bebé nace, el bebé no es autónomo en absolutamente nada, ¿verdad? El bebé, si en el día primero de nacimiento lo paramos y luego le quitamos nuestras manos, ¿qué le va a pasar al bebé? Exactamente. Porque el bebé va a necesitar ir haciendo un desarrollo y una maduración de su sistema nervioso central. Y esa maduración va a depender, o cómo madure ese cerebro, va a depender de los estímulos que le demos. Entonces, resulta que en nuestra vida, en el desarrollo y maduración de nuestro cerebro, hay 2 periodos críticos muy importantes. Y el primero sucede alrededor de los 3 años de vida. Alrededor de los 3 años de vida, en ese momento, pues nosotros ya adquirimos varias habilidades, ¿no? Ya pasamos la etapa en la que nos sentamos, reptamos, nos paramos, caminamos, corremos, nuestro lenguaje también ya se desarrolló para los 3 años de vida. ¿Esto a partir de qué se generó? Pues de todos los estímulos que le dimos a nuestro cerebro. Entonces, por eso es tan importante que les demos buenos estímulos a nuestro cerebro. ¿Qué va a pasar en esta imagen? Lo que quiero mostrarles es que nuestro cerebro va madurando poco a poco. Entonces, si ustedes observan en esta parte, pues el cerebro, que es la parte posterior de este es un cerebro cortado a la mitad y luego lo pusimos así de frente para que vean el perfil. Entonces, la parte posterior de nuestro cerebro va a ir madurando conforme vamos creciendo también en las etapas de nuestra vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el bebé está gateando, acá se pone de pie y hacia alrededor más o menos de los 20, 25 años se termina un proceso de maduración que sucede en la parte más frontal y más específica de nuestro cerebro, que se llama corteza. La corteza prefrontal es lo que nos permite hacer juicio crítico, un razonamiento crítico de las cosas. Si yo le digo a mi sobrinita de 9 años, le pongo un problema donde ella tenga que hacer una serie de juicios, disertaciones, pensar opciones, establecer un diagnóstico de algo, se le va a complicar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no ha tenido muchas experiencias, porque todavía no tiene correctamente desarrollada, o completamente, desarrollada esta parte de la corteza prefrontal. Entonces, en esta otra imagen, lo que quiero decirles es que cada una de las partes de nuestro cerebro se especializan en algo. Y esta parte importantísima de la corteza prefrontal es la que nos va a ayudar a hacer el razonamiento. Es la que nos va a permitir que decidamos si consumo un estupefaciente, droga, cualquiera que ésta sea, o si me alimento correctamente. ¿Sí? Nosotros decidimos eso pues porque tenemos esta capacidad de inteligencia que se ha desarrollado. También lo determinamos pues por las interacciones que tenemos con los demás. Si yo viviera en un pueblo lejano, solita, pues sin otros humanos que me hubiesen permitido desarrollarme, interactuar, pues tal vez también sería complicado determinar sobre una o la otra cosa. Entonces, por eso también es tan importante la comunidad, como decía Roberto en la sesión pasada.
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, dice el salmista, ¿verdad? Porque es como el buen óleo, porque cada uno nos ayudamos a crecer. No podemos crecer, no creceríamos tan integralmente si estuviéramos sacados de las comunidades. Esa es la gran bendición que Dios establece y por la que se hacen familias. Esa es la gran bendición que tiene la iglesia, ser el cuerpo de Cristo. Entonces quiero que recuerden muy bien esta parte. En la parte frontal, la corteza frontal, las neuronas que están allí nos van a ayudar a hacer este análisis crítico, ese juicio específico de lo que de las cosas que son correctas o no son correctas que yo haga, ¿sí? Entonces hay que nutrir esta parte. Sí, hay que nutrirla, hay que estimularla. Para que crezca hay que darle experiencias que la estimulen. Entonces, otra tareita, cuando lleguen a su casa leen Deuteronomio 6 y Deuteronomio 6:4 le está indicando Dios al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. ¿Y cómo podemos llegar al conocimiento de Cristo? Pues leyendo, ¿verdad? Leyendo su palabra, nutriéndonos. Entonces, primer tip, lo que hace que desarrollemos esta capacidad es la lectura. Y la lectura que es a través del papel. Se ha descrito ya perfectamente bien que las pantallas con las que ahora muchos nos ocupamos no tienen el mismo efecto, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el versículo de Deuteronomio, ese apartado de Deuteronomio 6:4 termina diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes, y las vas a atar entre tus manos y las vas a poner por señal entre tus ojos. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a su pueblo? Ocupa todos tus sentidos. Ocupa todo lo que yo te di en la creación, en el diseño, para que desarrolles, para que tu potencial y tu conocimiento de mí permee a través de todo con lo que yo ya te he equipado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros niños desde que son chiquititos? Eso. Ustedes han escuchado que las mamás cuando están embarazadas, o quizá alguna lo hizo, le pone musiquita, le lee la palabra, identifican cómo tiene movimientos el bebé. Bueno, pues porque desde esa etapa estamos desarrollando su madurez, estamos favoreciendo los estímulos. Y entonces, ¿qué pasa entonces cuando nosotros no proporcionamos estímulos que nutran y que desarrollen esa capacidad de nuestros niños, como sucede con las pantallas? Aquí en esta imagen podemos ver un jovencito, niño, quizá unos 9, 10 años, metido en la televisión. ¿Qué está pasando allí? Este pequeño está centrando todos sus canales de recepción sobre una imagen. Pero esa imagen, además de que tiene mucho brillo, seguramente tiene mucho sonido, las imágenes pasan tan rápidamente, no le permite al cerebro fijar su atención y capturar el conocimiento para que haga un aprendizaje sólido. Lo mismo es lo que está pasando con las pantallas. Cuando un niño, cuando cualquiera de nosotros está estudiando a través de una pantalla y además tenemos activados todas nuestras notificaciones, yo puedo estar leyendo, tener toda la buena intención de leer la Biblia y abrir mi pantalla y empezar a pasar los versículos y ¡ting!, aparece un WhatsApp. Y si es de mi trabajo, yo digo, esto es muy importante, lo tengo que leer. O si es de mi amiga con la que me quedé de ver, o cada uno sabrá que perdemos completamente nuestra atención. Entonces no logramos que nuestro cerebro haga esa fijación del conocimiento. Pues eso es lo que está pasando con nuestros niños. Les dije hace un momento que nuestro cerebro tiene momentos críticos para su desarrollo. Y alrededor de los 3 años sucede algo que se llama poda neuronal. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que nacemos con alrededor de 100,000 millones de neuronas? Bueno, a los 3 años sí o sí va a haber una poda neuronal. Esto es una condicionante biológica que ya está determinada. El detalle es de qué alimenté yo esas neuronas durante esos 3 años para que cuando suceda la poda
no tenga riesgo mi niño de tener un déficit para su aprendizaje, atención, memoria y todo lo que va a necesitar su cerebro a lo largo de la vida. Entonces, el otro momento crítico son a los 12 años aproximadamente. ¿En qué etapa de la vida estamos en los 12 años? La preadolescencia, ¿no? Adolescencia, preadolescencia, cuando además de ello hay muchísimos cambios. Hay un montón de descargas hormonales, nuestros jovencitos están apenas teniendo muchos conflictos de todo sentido, la de realidad a veces está un poco distorsionada, entramos en conflictos con los padres, queremos empezar a pertenecer a ciertos grupos y entonces si nosotros estamos en esos momentos siendo educados o literalmente adoctrinados por lo que estamos viendo en las pantallas, pues cuando sucede esa poda, las neuronas que se van a eliminar son las que casi no utilizamos. Entonces yo no estoy utilizando las áreas de mi cerebro que necesito para el aprendizaje, la atención, la memoria, el juicio crítico, el razonamiento, el análisis, pues esas no las necesito. Entonces, ¿quiénes se van? Esas. Y si yo las que estoy utilizando son las que le doy, las que nada más fijan mi atención en las que están en esta otra parte de mi cerebro que está destinado a ver los estímulos visuales, auditivos, táctiles, entonces ¿quiénes van a permanecer y quiénes se van a reforzar? Esas neuronas. Entonces es un riesgo, ¿no? Entonces educarnos y entrenarnos desde muy chiquitos sí es muy importante. Entonces para eso hay que discriminar qué estímulos son reforzadores positivos. Si yo le pongo a mi niño pequeñito una serie de cubos, de legos, libros donde él pueda sentir diferentes texturas, pues estoy habilitando y desarrollando todas esas neuronas. Y de alguna manera estoy garantizando que cuando por una situación meramente biológica suceda la poda, pues esas no van a sufrir, ¿no? Le estoy anticipando a un buen desarrollo. Pues ¿por qué por qué nos atrapan tanto las pantallas? Pues porque tienen mucho que decir, ¿no? O sea, quienes han diseñado las pantallas saben perfectamente bien cómo atrapar nuestra atención, porque a través de lo que vemos en las pantallas lo que hay es mucha luz, muchos sonidos y muchísimas imágenes, tantas imágenes que a veces nuestro cerebro no le da tiempo de capturar una cuando ya pasa otra. Y además nuestro cerebro también actúa. ¿Se acuerdan de esas neuronitas que estaban así sinaptándose o comunicándose? Bueno, esas neuronitas, además de transmitirse actividad eléctrica, se transmiten unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, ¿alguno ha escuchado hablar de la dopamina, oxitocina? Bueno, esos neurotransmisores son muy buenos. Dios los diseñó con un propósito especial y específico. Esos neurotransmisores nos ayudan pues, a la sobrevivencia. Entonces, cuando Dios hizo nuestra estructura, que es nuestro cuerpo, también lo equipó de todo lo que iba a necesitar a lo largo de la vida. Eso, en este sentido, cuando nosotros estamos utilizando tanto las pantallas, se genera mucho más del necesario un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es, insisto, perdón que me adelante, ahorita me regreso. La dopamina, insisto, es un neurotransmisor útil, necesario. La dopamina es un neurotransmisor que se ha definido, tiene muchísimas utilidades, pero para estos fines vamos a mencionar solamente su uso, su función como un proveedor de felicidad. La dopamina hace eso, que cuando yo tengo un estímulo que me parece agradable, se liberó esa dopamina. Aquí lo pueden ver en el cuadro. Se llama la hormona de la felicidad y contribuye a nuestro placer. Es un neurotransmisor que controla el movimiento, la memoria, el aprendizaje, el humor, la atención y la recompensa. Toda la vida estamos secretando dopamina. Entonces, cuando yo expongo a un niño pequeñito que está en su momento de maduración, de desarrollo, a una pantalla que le parece súper divertido, que esté ahí pasando tantas imágenes y que hable chistoso y que tenga colores súper brillantes, entonces le estoy estimulando a mi pequeñito a que libere dopamina.
¿sí? El detalle de la dopamina es que aun cuando es un neurotransmisor útil, necesario, si se sobreestimula este neurotransmisor, lo que voy a provocar en mi cerebro es que las neuronas abran una especie de canales o una especie de entradas en las cuales necesite que allí se deposite la dopamina. Entonces, si yo fui feliz viendo la pantalla, yo adulto, fui feliz viendo la pantalla 10 minutos porque me pareció que las noticias eran súper divertidas, súper emocionantes, y con 10 minutos me generó una sensación de bienestar. La siguiente vez, esos 10 minutos ya no van a ser suficientes. Mi cerebro va a empezar a necesitar más y más y más. ¿Habían escuchado esto en alguna otra circunstancia? Las personas que tienen algún tipo de adicción, cualquiera que ésta sea, es lo que pasa. Una vez es una dosis, la siguiente vez es 1,5, la siguiente son 3, la siguiente son 10, porque el cerebro está condicionado ya. Entonces, cuando se estimula tanto la liberación de dopamina, unas áreas de nuestro cerebro que son las que más receptores o más receptores tienen para que se acumule allí la dopamina, pues se van a encender, y entonces esto le llamamos el circuito de la recompensa. Ustedes no ven mi apuntador, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, ¿pero se lo imaginan? ¿O tampoco? ¿Sí? Bueno, todo el circuito donde están las flechas y las zonas que están más coloreadas, esas zonas, pero es que creo que no tiene pila. ¿Sí tiene? Creo que no. Entonces, estas flechitas y las zonas que están coloreadas son las zonas que más receptores para dopamina tienen, y ya no sé si alcanzan a leerlo, pero esas zonas son las que dijimos hace ratito, la corteza, donde se hace la planificación, la planeación, el juicio crítico, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy estimulando tantas veces con todo lo que ya dije, estas neuronas son las que van a necesitar más y más y más dopamina. Por eso termina siendo un circuito completamente vicioso. La evidencia científica dice que el uso excesivo a las pantallas es una adicción. Es una adicción, y hay estudios, adelante los vamos a ver, que dice que es peor la adicción a las pantallas que a cualquier otra droga. ¿Por qué? Porque si vemos a alguien que está consumiendo una droga, todavía lo estigmatizamos, ¿no? Decimos, ay, se está consumiendo droga. Pero las pantallas no. Puede ser que nadie nos esté viendo, que estemos, y por eso la importancia de saber dónde utilizamos, cuándo utilizamos, cuánto tiempo utilizamos los dispositivos, porque estarlos utilizando nos va a generar tanto esta sensación de placer que la vamos a estar continuando. Entonces, en este circuito vicioso, lo que estamos viendo es que el uso desmedido y sin controles nos va a proveer un estímulo. Ese estímulo va a hacer que se libere mucha dopamina. A la liberación de esa mucha dopamina, que yo me siento súper feliz, pues ¿qué va a hacer mi sistema nervioso? Demandar más. Y cuando me demande más, yo se lo voy a proveer y estoy estableciendo un hábito, y ese hábito se llama adicción. Entonces, jovencitos, si hay jovencitos aquí, niños, adultos, tenemos que saber de qué alimentamos nuestro cerebro, porque en la medida del alimento que le demos es el resultado que vamos a tener. Entonces, bueno, casi para terminar esta parte, se dice lo que mencionaba hace un momento. En la primera imagen, después del cerebro, lo que vemos son esos antenitas, son los receptores a dopamina. Eso es lo normal, lo que se produce cuando estamos felices, cuando tenemos un logro, cuando comemos algo que es súper delicioso, cuando algo nos favorece. Pero luego en la segunda y última imagen, ya vieron allí los receptores, todas esas bolitas son la mucha cantidad de dopamina que se ha producido. Bueno, para efectos ya un poco más aterrizados en cuáles son los daños que causa la dopamina, ya hay en la actualidad muchos estudios que describen que el uso de las pantallas por este ciclo que acabo de explicar produce efectos deleterios en el cerebro humano. Y allí hay algunos de ellos. Por ejemplo, este es un artículo
que tiene una corte, un gran número de estudiados, de personas a las que se estudiaron, y narra que el uso excesivo de las pantallas causa alteraciones en el lenguaje y la sociabilidad. Claro, ¿verdad? Porque si yo pongo a mi niño que está apenas desarrollando su lenguaje frente a una pantalla, le bloqueo completamente la necesidad de interactuar con el otro. Entonces freno por completo el estímulo que le va a producir lenguaje. Entonces ahora vemos niños que están ya en la escuela, pero dice la mamá, ¿por qué no está leyendo? Bueno, piensa, mami, que tal vez esta puede ser una causa. Hay muchas otras, no quiero focalizarlo solo en alguna, pero posiblemente esta sea una causa en el déficit del desarrollo de su lenguaje. Hay riesgos en el retraso cognitivo porque, dije hace un momento, el desarrollo de la inteligencia se va a producir cuando estoy expuesto a muchos estímulos que me permitan desafiar justamente la inteligencia. Hay intolerancia a la frustración, por supuesto, porque mientras yo estoy pasando una pantalla y la información, obtengo un beneficio inmediatamente. Entonces, cuando ahora me ponen una tarea que no implique que la recompensa va a ser inmediata, me voy a frustrar. Entonces, ahora vemos pequeñitos que bajo circunstancias que requieren un estrés mínimo, magnifican el problema y ya los vemos tirados, berreando, pataleando. Y papás que ahora cuesta mucho trabajo responder. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues rápido le sacamos otra vez el teléfono, ¿no? Para que se tranquilice. Entonces estamos proveyendo un circuito completamente vicioso. Y yo quiero detenerme tantito aquí para decir que es un desafío. La realidad es que es un desafío porque la vida, el afán de la vida, pues a veces nos lleva a hacer esas cosas, ¿no? Tenemos tantas tareas en un día que a veces lo que menos queremos es esforzarnos un poquito más para bajarte a la altura del niño y ponerte a jugar los carritos y saltar con él y utilizar la cuerda, todo lo que implica el esfuerzo en la construcción del pensamiento de un individuo. Algunos otros datos que se han visto ya son problemas en el aprendizaje, el riesgo a desarrollar TDA, déficit de atención e hiperactividad, por esta misma sobreestimulación que le estamos dando a nuestro cerebro, alteraciones en el patrón del sueño, porque resulta que a veces nos vamos con el teléfono a la habitación, ya está todo apagado, menos el teléfono. Entonces ¿ustedes me escuchan bien? Yo ya siento que estoy gritando, ¿no? Entonces nos vamos a acostar, ya está todo apagado, pero el teléfono sigue encendido. Y los teléfonos tienen una luz, esta luz azul que produce, lo que hace es bloquear otra hormona muy importante que tenemos que se llama melatonina. La melatonina es indispensable para que cuando vamos a dormir, poco a poquito vayan bajando nuestras constantes vitales, es decir, nuestra respiración va disminuyendo, todo nuestro sistema pues no se apaga, pero se disminuye su actividad. Entonces, estos colores de las pantallas lo que producen justamente es que eso se retarde mucho. ¿Y qué creen? Para que nosotros tengamos un aprendizaje significativo, tenemos que dormir. Y tenemos que dormir profundo. Si nosotros estamos durmiendo y se suena aquí la campana de la notificación y al mismo tiempo que suena se prende y al mismo tiempo vibra el teléfono, pues imagínense, ya tenemos todos los estímulos allí que no nos permiten bajar todas estas constantes y no nos permiten descansar. Entonces, ¿por qué decíamos hace ratito afecta también la inteligencia, el retraso en el desarrollo cognitivo? Pues porque si no estamos liberando la melatonina que nos sirve para dormir, no estamos fijando en nuestra mente los conocimientos. Si usted quiere aprender y de verdad que se quede en su cabecita, tiene que dormir bien y tiene que dormir así profundo para que el conocimiento quede fijo en nuestra mente. Entonces, pues con mucho más razón nuestros niños, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije 2 momentos importantes hay críticos en el desarrollo? A los 3 años y a los 12 años. Entonces necesitamos retirarle las pantallas a nuestros chiquitos, necesitamos dormirlos todos los días a la misma hora, crear hábitos, patrones.
Si yo un día duermo a mi niño a las 8 y otro a las 10 y otro, pues si es fin de semana a la hora que quiera, y otro porque yo tengo muchas cosas que hacer, lo meto a dormir a las 7, le estamos causando muchísimas alteraciones, y eso también en algún futuro le va a causar afectaciones en su personalidad, porque yo no le estoy enseñando que desde el principio hay hábitos. Entonces, como el niño no sabe qué esperar, siempre va a estar ansioso, porque no sabe qué va a pasar el siguiente día. Entonces, los hábitos y los límites, que a veces no nos gustan tanto, nos dan seguridad, forman parte del desarrollo de nuestra personalidad, nos ayuda a saber qué esperar. Cuando no sabemos qué esperar, ¿no es eso la ansiedad? Estamos ansiosos cuando no sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues eso se va construyendo desde que somos pequeñitos. Y bueno, hay riesgos de ansiedad y depresión porque no estamos generando toda esta bioquímica cerebral que se necesita para el buen desarrollo. Pues en nuestro mundo ya muchos, a través de los muchos estudios que se han desarrollado, hay quienes ya están impulsando algunas iniciativas. Quise traer esta noticia solo para que veamos que hay quienes están poniendo atención en esto y están promoviendo iniciativas y regulación del uso, porque quizá alguno de ustedes diga, pero mi hijo ha aprendido muchas cosas con su tablet, ¿no? Mi hijo ha desarrollado tal o cual competencia. Bueno, sí, pero tenemos que poner en la balanza cuánto y qué ve mi niño. Sí, o yo mismo, porque ya les expliqué, el circuito de la adicción es parejo, no importa, uno no puede creer que porque ya es adulto yo lo voy a controlar. Eso es una verdadera mentira, y es una mentira del enemigo, está fraguada, no se fragua en el cielo, entonces ya sabemos dónde, y es para capturar nuestros sentidos, para dormirnos, para mantenernos distraídos, y esa es un arma del enemigo. Pero Dios nos ha dado espíritu de valor, ¿verdad? Y el espíritu de valor nos debe de ayudar a decidir contundentemente. A lo malo digo no, por amor a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, hay otros cambios que se producen, no los voy a leer todos, solamente para recordar que este uso se ha visto que disminuye la capacidad para filtrar la información relevante. Es tanto a lo que estamos expuestos que ya no nos detenemos a pensar, ¿y esto está bien o no está bien? Y si no, solamente es cuestión de hacer memoria, un poco de memoria. ¿Y cuántas noticias no vemos? Y resulta que la noticia no era cierta. Al fulanito que están acusando le pusieron un filtro y reprodujeron su voz, aparentemente su voz, pero era otro escenario. Y nosotros nos vamos con el grueso creyendo, sí es verdad, y no. O sea, esto no nos permite hacer filtrar la información, y ese es un riesgo también muy importante. Hace ratito nos lo comentaban y mañana nos lo van a decir. Lo que se ve en las redes sociales está adoctrinando. Los chicos, los grandes, todos queremos sentirnos felices. Todos queremos, es una necesidad humana y Dios la creó. Para eso también nos puso en familias. Pero como todos queremos sentirnos felices, entonces si en la red social lo que está en tendencia es que use tal tipo de zapatos, pues no importa que me quede sin quincena, me compro los zapatos, ¿no? Si en las redes sociales si la más famosa de las artistas ahora usa tal o cual diseño de moda, pues no importa, pero la busco. Entonces nos está haciendo pues que no filtremos y nos pongamos en riesgo, ¿no? Porque ¿qué tal si te gastas toda la quincena en los zapatos y luego cómo te vas a mantener? ¿No? Entonces eso es importante que lo evaluemos. Hay muchos estudios, ya no quiero tomar mucho más tiempo, solamente para mostrarles que hay evidencia científica a través de estudios de neuroimagen, como es el caso de esta resonancia magnética, donde se han estudiado a poblaciones ya bastante extensas y se ha visto el adelgazamiento de la corteza. ¿Se acuerdan que les dije que el razonamiento lo hacemos en la corteza prefrontal? Bueno, nuestro cerebro tiene unas cisuras, nuestro cerebro no está lisito, está como se ve allí, tiene como unas cisuras. Esas cisuras, dependiendo qué tan profundas sean y qué tan gruesa sea la corteza, nos está hablando de la integridad de la misma.
Estos estudios ya demuestran que las cortezas se adelgazan y las fisuras también se hacen más planas. Entonces, la evidencia ya práctica, pues es un déficit en todo lo que les puse hace ratito, en la inteligencia, en la memoria, en la capacidad de socializar, etcétera, etcétera. Y ya casi para finalizar, este otro estudio nos habla de algunos de los rasgos que se pueden desarrollar cuando hacemos un uso excesivo de las pantallas. Sensación de estar triste. Cuando ya no es mi medio para sostenerme feliz, cuando me lo quitan, entonces voy a desarrollar este sentido de tristeza. Entonces, padres y uno mismo, si tú cuando apagas tu teléfono algo está mal, entonces tienes que identificar que estás desarrollando una dependencia excesiva a los dispositivos. Si yo no puedo pasar más de 20 minutos sin ver mi teléfono para ver quién me habló, si me habló o no me habló, o qué subió mi amiguito en su perfil, o cualquier otra cosa, algo está pasando conmigo, porque ya estoy teniendo tanta dependencia que me urge ver qué es lo que otro publicó, ¿no? Decía hace ratito Roberto, no importa que no sea tu teléfono el que sonó, tú también quieres ver el tuyo por si las dudas, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede desarrollar? Poco interés en hacer las cosas, claramente. Problemas para concentrarse, ya lo dijimos, cansancio, pérdida de energía, un estrés exagerado, no lo he comentado, pero cuando nosotros no logramos satisfacer esta necesidad de sentirnos bien porque no se provee de la gratificación inmediata, entonces lo que va a aumentarse es otra sustancia en nuestro cuerpo que se llama cortisol. Y se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero ahorita se los voy a decir, el cortisol, es que perdón, ya pensé que eran mis alumnos, pero no. El cortisol es una de estas sustancias que nos mantiene alertas, es también una sustancia buena, todas las que hemos descrito son buenas, pero el mal uso, cuando las estimulamos o cuando se producen sin un fin para el cual fueron diseñadas, pues van a producir. El cortisol es una hormona que nos puede mantener en el estrés permanente. Y las personas no aprendemos ni somos felices cuando estamos estresados toda la vida. Bueno, entre otras cosas, ya lo dije aquí, sensación de ansiedad, somnolencia, dificultad para controlar los impulsos, alegría o euforia excesiva y necesidad de calmarse con algo que nos pueda proveer de una sensación de bienestar. Bueno, este otro y último estudio, me parece, nos habla justamente de que la adicción a las pantallas puede ser igual o más severa que la adicción a algunos estupefacientes, como lo marca esta tabla. Cuando nosotros tenemos una sensación de bienestar, como es por ejemplo el alimento, que está marcado en la línea roja, ahí está la liberación de nuestra dopamina en niveles perfectamente normales. Pero cuando tenemos alguna otra consumo, por ejemplo el alcohol, que es en la línea amarilla, pues ya vieron cuánto se descarga de dopamina. Entonces, por esas razones, la siguiente vez se continúa y se continúa y se continúa la necesidad. Y en la última línea, los efectos de bueno, en la línea verde, que es la nicotina, más o menos a ese nivel está marcado la adicción y la secreción de dopamina. Más o menos se nivela a los, valga la redundancia, los niveles producidos por el consumo de cocaína. Bueno, finalmente, pues ¿cómo desarrollamos nosotros más saludablemente cómo le ayudamos a nuestro cerebro a desarrollarse? Pues a través de la lectura que nos exige que pongamos atención. Si queremos saber de qué se trató el libro, tenemos que estar leyendo y poniendo atención al libro, no solamente pasar las páginas, ¿no? Entonces eso exige una concentración focalizada. Las pantallas, la concentración es difusa, no hay donde poner un punto para centrar la atención. ¿De qué otras maneras se desarrolla? Pues con el juego, con las relaciones, con la exploración, con todo esto que habilite mis sentidos, pero permita que vaya desarrollando esos sentidos, que todo lo que yo toco y veo a mi alrededor permita ser un nutriente a mi cerebro. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues
lo dije hace un momento, vivimos en un mundo súper ajetreado. A veces, además de la crianza, hay que salir a trabajar. A veces, regresando de trabajar, venimos tan cansados que decimos 5 minutos de descanso y abro Twitter, Instagram, Facebook o cualquier otra cosa, y como veo cosas tan chistosas y divertidas, digo otros 5 minutos, y luego esos 5 minutos ya se hicieron muchísimo tiempo. Entonces necesitamos primero pues someter nuestro pensamiento al conocimiento de la verdad, primero, a pedirle al Señor que nos ayude a poner límites, a que nos ayude a desarrollar carácter, porque requiere carácter, decir no, poner una alarma y decir, no, ya esto fue demasiado tiempo. Informarnos, hay que informarnos de cómo Dios nos diseñó para también entender un poco cómo actúa nuestro cuerpo, ¿no? Y además estar apercibido. Si yo ya tengo problemas para relacionarme, si yo ya no quiero salir de mi casa y conocer a los demás, que implica un gran desafío, ¿no? Porque establecer relaciones cuesta trabajo, nos exponemos. Y eso a veces decimos, no, mejor no, de que vaya a ser juzgado, mejor me quedo aquí en mi casa, veo 20,000 horas cualquier red social, me satisfago y me alejo de los demás. Y entonces nos podemos ir haciendo segregar, y eso no es la voluntad de Dios. Y bueno, ahora sí, ya por último, se los prometo que ahora sí, esta es la última diapositiva. Hay una palabra hermosísima del Señor que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando empecé les dije que nacemos con alrededor de 100,000 millones de neuronas, que algunas se van podando, que los hombres tienen 4% más de neuronas, pero que todos desarrollamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esta bendición que Dios nos da de que entre más estimulemos nuestras neuronas, podamos hacer nuevos esquemas. Y el versículo nos dice, no os conforméis, no vayamos en el mismo camino que los que no conocen a Cristo, como ciegos. Nosotros podemos ir a la profundidad de la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a transformar nuestro entendimiento, hacer que todas esas conexiones que Dios ya puso allí puedan ser estimuladas positivamente, para que conozcamos, dice allí, cuál es la buena voluntad del Señor en nuestra vida. Somos privilegiados. El Señor lo tiene todo perfectamente bien diseñado, y nos favorece con las herramientas para que podamos, con todo lo que hay en nuestro cuerpo, darle gloria y honra y bendecir su nombre. Muchísimas gracias.